Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Primer jueves de marzo, ya hemos dejado atrás la Semana Santa y... bueno, sí, ya ha empezado la declaración de la renta. Aquí os dejo el guiaburros declaración de la renta, ya, pídelo ya para no pagar de más en esa declaración de la renta. Has visto, ¿no? Qué habilidad ahí para meter la cuña, esta guía burros diccionario declaración de la renta, que es fundamental, porque ahora empezamos la renta y tenemos que hacerla bien, sobre todo para no pagar de más. Fíjate que son menos de 10 euros y si haces bien tu declaración de la renta, más o menos nuestra experiencia nos dice que seguramente estés pagando unos 300 euros de más por no aprovecharte de todas esas bonificaciones a las que seguro que tienes derecho. Pero bueno, ese ya es otro tema. Es que somos guerrilleros del emprendimiento. Todos los aspectos hay que cuidarlos y la declaración de la renta es uno de los importantes. Que, oye, ¿por qué vamos a pagar de más? Ya pagamos bastantes impuestos. Bueno, hoy como guerrilleros del emprendimiento estamos terminando, o vamos a terminar, este método colaborativo de negociación que empezamos la semana pasada, allí en Jueves Santo, y que, bueno, pues si puede ser, intentaremos terminar hoy. ¿Que no escuchaste el podcast de la semana pasada? Pues igual es mejor que vayas al anterior, empieces y después vuelvas a esta segunda parte de negociación colaborativa. Y vamos a repasar, ya estuvimos viendo la semana pasada pues las diferentes variantes de esta negociación, sus características, su historia, su definición, bueno, pues lo que hacemos siempre en esta primera parte. Y ahora en la segunda parte pues vamos con ese entrenamiento específico y esas habilidades que necesitamos como guerrilleros del emprendimiento atesorar para, bueno, pues que nos sea útil esta negociación colaborativa. Y es que para que tengamos éxito en este tipo de negociación es crucial desarrollar un conjunto muy específico de habilidades y, bueno, pues entrenar, ¿no? Para fomentar esa comprensión mutua, la comunicación efectiva, la creatividad en busca de soluciones. Ya sabéis que nosotros tenemos un método, las 8 disciplinas del dragón, que es un método para entrenar tu mente. Pues entre muchas cosas que se entrenan, tendrás esa empatía, esa comprensión mutua, esa comunicación efectiva y, por supuesto, todas esas estrategias para fomentar la creatividad, fundamental, como veis, para que esta negociación pues os sea útil y la podáis aprovechar. Habilidades clave, vamos a repasar. Escucha activa y empatía. Es que la capacidad de escuchar de manera real, de manera genuina, y comprender las perspectivas, las emociones de la otra parte, pues es fundamental. Y es que la empatía facilita la identificación de intereses compartidos y fomenta un ambiente de confianza y de respeto mutuo. Habilidad importante, habilidad clave. Comunicación efectiva, más allá de que podamos entender los intereses de los demás, pues y también más allá de transmitir nuestros propios puntos de vista, es esencial poder articularlos de manera clara, o sea, poder contárselos a las otras partes de manera clara y, ¿por qué no?, también persuasiva.
Tenemos que ser capaces de presentar esas ideas de manera que sean recibidas de manera correcta por las otras partes. Otra habilidad clave, pensamiento creativo y resolución de problemas, que esto hay que entrenarlo todos los días. Las 8 disciplinas del dragón te ayudarán a entrenar el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Bueno, pues esa habilidad de pensar fuera de lo convencional, de generar soluciones innovadoras, es crucial para encontrar esas soluciones de beneficio mutuo. Negociación y persuasión basada en principios. Ya hemos visto la negociación basada en principios, pues la tenemos que tener ya asimilada. Y es que ser capaz de argumentar y persuadir a las otras partes basándote en criterios objetivos y principios compartidos, pues en lugar de esas posiciones fijas con las que empezamos o en ese poder que puedas ejercer en la negociación, pues va a ser fundamental para este tipo de negociación. Otra habilidad clave, esa capacidad que debemos tener como guerrilleros del emprendimiento de manejar conflictos. Hay que comprender la dinámica del conflicto, hay que ser capaz de manejar esos conflictos de manera efectiva y bueno, pues mantener ese enfoque de colaboración para obtener esos resultados positivos. ¿Cómo podemos entrenar? Bueno, pues ya os he dicho yo, las 8 disciplinas del dragón te van a ayudar es un método que con acciones diarias muy sencillas te van a ayudar a entrenar tu cabeza, que esté preparada para directamente pues ser creativa, tener capacidad de resolución de conflictos, ser empático, todas esas cosas. Pues también tienes cursos y talleres específicos, puedes trabajar la simulación de negociaciones, que es un ejercicio en el que se practican estas negociaciones, asumiendo un rol, aplicando diferentes estrategias de negociación y bueno, al final recibir esa retroalimentación constructiva sobre cómo ha ido la cosa. También podemos hacer lecturas y estudios autodidactas. Bueno, pues fíjate, lo que estás haciendo ahora aquí es una manera de formarte en los sistemas de negociación. Lo puedes hacer también leyendo algún tipo de libro, como y aburros las 8 disciplinas del dragón. Hoy estoy muy comercial, ¿eh? Ha pasado Semana Santa y me estoy... Bueno, muy importante, lecturas y estudios autodidactas. Mentoría y coaching, pues también podemos buscar un mentor, un coach con experiencia en negociaciones colaborativas que nos dé pues esas pistas personalizadas, esos consejos prácticos basado en situaciones reales y no tanto en un tema teórico que podríamos encontrar en un libro. Podemos participar en grupos de discusión, muy recomendable, grupos que se dedican a la negociación, resolución de conflictos, bueno, porque al final ahí vamos a poder intercambiar ideas, experiencias, mejores prácticas, bueno. Análisis de casos reales, esta es muy importante porque los tenemos ahí, podemos estudiar negociaciones colaborativas exitosas y las no exitosas, que nos ayuden a comprender cómo se aplicaron estos enfoques, situaciones prácticas, lecciones que se aprendieron, las que no se aprendieron, bueno, pues todas esas cosas. Al final es vital que desarrollemos estas habilidades y que nos comprometamos con cierto entrenamiento específico para mejorar nuestras capacidades de negociación, para enfrentar desafíos complejos de manera efectiva y para lograr esos acuerdos, como hemos dicho, más satisfactorios y duraderos. Por ejemplo, vamos a repasar algunos casos en la historia que nos van a ayudar precisamente a esa formación. Por ejemplo, tenemos los acuerdos de Camp Davis en 1978, que es uno de los ejemplos más destacados de negociación colaborativa en la historia reciente, que es ese proceso de paz entre Egipto e Israel, mediado por el presidente estadounidense Jimmy Carter. Y bueno, pues a través de intensas negociaciones en Camp David, las partes lograron superar décadas de hostilidades para firmar el primer acuerdo de paz entre Israel y una nación árabe. Este logro, pues se basó en la voluntad de las partes de trabajar juntas hacia un objetivo común, demostrando al final cómo esa colaboración puede transformar conflictos enquistados y transformarlos en una paz más o menos duradera. Ahora está la cosa un poco complicada, pero quiero decir que estamos hablando de 1978 y bueno, pues este fue un claro ejemplo de lo que es una negociación colaborativa.
También tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También hablamos de esto en otros tipos de negociación, variantes de esta negociación colaborativa. Pero bueno, hemos de saber que culminó con ese Acuerdo de París en 2015. Hablamos de una negociación de casi 200 países trabajando juntos. Imaginaos cómo tiene que ser eso. Al final se estableció un marco destinado, más o menos, a limitar el calentamiento global y sus efectos. Y es verdad que había intereses muy diferentes nacionales, económicos, políticos, y el proceso al final se centró en soluciones que beneficiaran a todas las partes y sobre todo a esa otra parte que es el planeta. La creación de la Unión Europea. Bueno, pues la formación de la Unión Europea y su predecesor, la Comunidad Económica Europea, se basa en principios de negociación colaborativa. Las naciones de Europa, devastadas por 2 guerras mundiales, buscaron manera de asegurar la paz duradera y la prosperidad a través de la cooperación económica y la política. Pero claro, son naciones totalmente diferentes, que además se habían enfrentado en una guerra no hace mucho. Así que, bueno, no siempre esto de las negociaciones colaborativas es sencillo. Bueno, pues estas negociaciones que nos llevaron a los tratados de Roma y más tarde de Maastricht son ejemplos de cómo la colaboración puede construir estructuras supranacionales exitosas. Nos vamos a ir ya con nuestro sponsor, que bueno, pues hoy vamos a hablar de ese emprendimiento de guerrilla. ¿Por qué? Pues porque parte de esta negociación la vamos a necesitar precisamente porque somos guerrilleros, porque bueno, pues no tenemos ese poder para imponer nuestra voluntad, no tenemos recursos ilimitados y en la mayoría de los casos pues es muy interesante llegar a acuerdos con otras partes, poder cooperar con otros participantes del mercado para así pues ganar algo de volumen y poder tener algo que decir en nuestro sector o en el panorama económico en el que estemos operando. Así que vamos a ir con ese guía burros emprendimiento de guerrilla. Ahora mismo, volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Un guía burros directamente al grano, 144 páginas. Hablamos de lo que es el emprendimiento de guerrilla y también introducimos el método EDAM, que es fundamental para garantizar que tengas éxito en tus negocios. Un sistema totalmente estructurado que, pues si lo ponemos en marcha y lo continuamos, pues conseguiremos que nos genere un negocio rentable. 9,95, menos de 10 euros. Principales librerías, plataformas online y muy importante, en borjapascual.org o en borjapascual.tv, donde bueno, pues te enseñaremos más cosas que tenemos, por ejemplo, neuromarketing, venta online, ya lo hemos visto hace un momento, declaración de la renta, muchas opciones. Si coges más de un libro, algún curso, alguna vez, te podemos hacer un paquetito y que todavía te salga más económico.
Seguimos con estos ejemplos en la historia de la negociación colaborativa y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de los diálogos de paz de Irlanda del Norte. Y es que el proceso que condujo al acuerdo de Viernes Santo, mañana, en este caso de 1998, poniendo fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte, pues al final es un ejemplo de negociación colaborativa en el ámbito público. ¿Cómo se consigue? Pues a través de un diálogo paciente, la voluntad de abordar las raíces del conflicto, las partes involucradas pues llegan a acuerdos que respetan las identidades, las aspiraciones tanto de la comunidad unionista como de la nacionalista. Y como veis, es típico ejemplo de dejar fuera el tema personal, los sentimientos, lo que ha pasado hasta ese momento. Quiero decir, este tipo de negociación en muchos casos no es tan sencilla de aplicar porque hay muchos factores que hay que superar antes de tener alguna opción de poder llegar a un acuerdo o a un entendimiento en esta negociación colaborativa. Así que, como ves, ejemplos históricos nos van a ayudar a ver esa efectividad de la negociación colaborativa para superar diferencias, para resolver conflictos y para alcanzar acuerdos que, bueno, pues reflejen los intereses de todas las partes. Vamos a fomentar el diálogo, la empatía, la cooperación. La negociación colaborativa al final demuestra que es una herramienta valiosa en la búsqueda de soluciones sostenibles y justas. Vamos con alguna anécdota y curiosidad de esta negociación colaborativa para ir terminando esta negociación tan interesante. Y vamos con alguna de ellas. Por ejemplo, la estrategia de los pasteles de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Bueno, pues durante las negociaciones de desarme nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 80, Ronald Reagan utilizó una estrategia peculiar para romper el hielo y fomentar un ambiente de colaboración con Mikhail Gorbachev. Reagan llevó pasteles y otros dulces a las reuniones, lo que, bueno, pues ayudó a visualizar y ayudó a suavizar esas conversaciones y demostró, bueno, pues la importancia de esos gestos personales en la construcción de la confianza y la cooperación. El origen del hotline de la crisis de los misiles de Cuba. Y es que la crisis de los misiles de Cuba en 1962, ya sabéis que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, bueno, pues subrayó la necesidad de una comunicación rápida, directa, entre los líderes mundiales. No podíamos estar aquí a golpe de comunicación por las vías oficiales, ¿no? O tradicionales. Bueno, pues como resultado se estableció una línea directa de comunicación, la famosa hotline entre Casa Blanca y Kremlin, un teléfono directo, ese teléfono rojo que hemos visto algunas veces en las películas. Bueno, pues esta herramienta de negociación colaborativa permitió conversaciones más efectivas y la resolución de crisis futuras, mostrando cómo la adversidad puede fomentar innovaciones colaborativas. En este caso, pues poder hablar directamente sin tener que pasar por todos esos controles que normalmente pues hay que pasar para hablar con un presidente de un gobierno. El Tratado de Tordesillas, 1494, España-Portugal. Mediante este Tratado de Tordesillas, pues acuerdan dividir las tierras recién descubiertas fuera de Europa entre ellos, trazando una línea en el Atlántico. Pues dijeron, mira, esto nos lo repartimos entre tú y yo, partimos aquí. Y bueno, aunque es verdad que la negociación tuvo un enfoque distributivo, porque al final era suma cero, se utilizó un criterio objetivo, una línea de demarcación para evitar conflictos futuros. Bueno, pues ya refleja un inicio de esa negociación colaborativa buscando acuerdos pacíficos sobre cómo explorar y reclamar nuevas tierras. La creación de la Wikipedia, por ejemplo, el lanzamiento de la Wikipedia como plataforma de contenido abierto y colaborativo, bueno, pues es un ejemplo moderno de negociación colaborativa en acción. Y es que, aunque no es una negociación en el sentido tradicional, la creación y edición de contenido en la Wikipedia depende de la colaboración entre usuarios con diferentes puntos de vista. Las discusiones en torno a la edición de artículos, pues a menudo implican negociar contenido de manera que, bueno, pues que refleje una perspectiva equilibrada y una perspectiva objetiva, demostrando, bueno, pues cómo estos principios colaborativos pueden aplicarse, en este caso, a la gestión del conocimiento.
La batalla de las corrientes. Bueno, pues a final del siglo XIX, ya sabéis, lo hemos hablado aquí muchas veces, Thomas Edison, Nicolás Tesla, se vieron envueltos en la batalla de las corrientes, por saber cuál era el tipo de corriente que se impondría a nivel mundial o que daría soluciones a esa necesidad de llevar la electricidad hasta cada punto, hasta cada casa, ¿no? Hemos de decir que Edison promovía la corriente continua y Tesla la corriente alterna. Bueno, aunque al principio compitieron de manera feroz, eventualmente se llevó a la adopción de la corriente alterna para la transmisión de electricidad a larga distancia, mientras que la corriente continua encontró su nicho en aplicaciones específicas. Bueno, pues este resultado al final subraya cómo la competencia puede evolucionar hacia una forma de colaboración implícita con cada tecnología, encontrando pues al final ese lugar de cada tecnología en el ecosistema eléctrico global. Bueno, pues como veis, anécdotas, curiosidades que tiene esta negociación colaborativa y bueno, que nos ofrecen lecciones valiosas sobre creatividad, comunicación, búsqueda de soluciones en esas interacciones humanas que son las negociaciones, siempre son interacciones humanas, aunque sean negociaciones entre países. Bueno, ya veis que como conclusión podemos decir que esta negociación colaborativa ofrece una vía para llegar a esas soluciones satisfactorias, sostenibles, equitativas, muy importante, subrayando la importancia de la cooperación y de esa comunicación efectiva. Nos vamos a centrar en intereses compartidos, vamos a valorar de manera muy importante las relaciones y bueno, pues esto nos va a llevar a mejores resultados y además va a fomentar un sentido más profundo de comunidad y de entendimiento mutuo. Bueno, pues esta es la negociación colaborativa. El jueves que viene seguiremos con otro tipo de negociación. Se nos acaba el tiempo. También hemos contado ya todo lo que teníamos que contar, así que te voy a decir lo que te digo todos los días, porque mañana viernes, también tenemos podcast, también haremos aprendimiento, aprender a emprender. Así que, bueno, pues te espero mañana. Y como nos vamos a ver mañana, pues te digo lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.